La congresista Alejandra Aramayo y la congresista Glave. Uso la palabra, congresista Aramayo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta. Creo que hay que tomar algunas consideraciones adicionales a las que hice en mi primera intervención, señor ministro. El objeto de la norma. El objeto de la norma es una reforma política que aleje a quienes han sido condenados y constituyen un riesgo para la administración pública. Pero recordemos que gran parte del sector público no solamente está en quienes legislan en los 3 niveles de gobierno, entiéndase, congresistas, consejeros regionales y regidores provinciales y distritales, sino además, y aún en estos 3 niveles habría que hacer la disquisición de que no hay iniciativa de gasto, y que si tú quieres tener gente que cuide el manejo de la cosa pública, quizás el mayor riesgo viene por quienes están en los ejecutivos de los 3 niveles de gobierno. Gobernadores que tú eliges, pero no está su plana funcional a quien uno designa, a quien uno delega. En el caso de los ministros, que son delegados, o en el caso de los gerentes municipales. Entonces, si tú revisas el objeto de la norma, que era un tema que planteaba el congresista Violeta, te hace tomar decisiones. Y entiendo yo que hoy estamos revisando la reforma política, pero creo que es oportuno poner en el tintero hacer un análisis de a quiénes pones o a quiénes restringes que sean parte de las decisiones desde el lado de los ejecutivos, de este país unitario, pero también descentralizado, ministro. Entonces, definamos el objeto de la norma y tomemos decisiones que sean consecuentes con esa decisión, donde además trascenderá el tema de la reforma política, por ejemplo, la norma, la LOPE. ¿Por qué no miramos las restricciones que hay respecto a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, a la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades y la misma ley de bases de descentralización? Tendríamos que tener una mirada un poco más holística, más amplia y mucho más firme respecto a la lucha contra la corrupción, que entiendo que es la preocupación que le hace plantear esta reforma política al Ejecutivo. Yo quiero plantear una fórmula que coincido, y como lo he dicho en la primera intervención, no pasa por una ley orgánica. Acá hay que hacer sí una reforma constitucional. Creo que no es en el artículo 34, sino en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, por ser pertinente, y propongo un texto que podríamos revisar, ¿no? Tampoco puede postular la persona que ha sido condenada o ha sido pasible de una sentencia con reserva de fallo condenatorio. Porque claro, como tiene 4 años, no es parte de, pero si tiene 3, 9 meses, lo podemos adherir. Entonces creo que no es el espíritu de la norma, hablando de espíritus, de esencias y de naturalizaciones. Con reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso. La rehabilitación luego de cumplir una sentencia condenatoria tampoco lo habilita a postular. Y apelaríamos a un tema de muerte civil. Como en el caso de Chile, en Chile quien delinque, quien defrauda al Estado, no hay segundas oportunidades. Y hoy Chile, revisando su experiencia, es uno de los países que para América Latina es un ejemplo de sus estándares cero corrupción. O sea, nos ha afectado a muchos, pero ellos no. Y claro, hay otras decisiones como transparentar el tema de la gestión, la participación ciudadana, la vigilancia, que van de la mano y que deberían ser tomadas en cuenta con leyes de desarrollo constitucional complementarias. Gracias, presidenta. Congresista Glave. Gracias, muy breve, presidenta. La interrupción era porque hizo la congresista Beteta una pregunta sobre de cuántas personas estamos hablando, digamos, con sentencia firme como en primera instancia, como candidatos, exactamente. El informe que tenemos de la última elección municipal y regional del 2018, de los casi 114.000 candidatos, 2.211 candidatos tenían por lo menos un antecedente penal, presidenta. Congresista Beteta. Gracias. Nuevamente corregirle a la congresista Glave. No he dicho candidatos, he dicho autoridades electas. O sea, ¿cuántos alcaldes, cuántos gobernadores regionales, congresistas y parlamentarios andinos que hayan estado con sentencia en su calidad de candidato? No han estado con sentencia, han estado con investigación, no con sentencia. Lo han sentenciado
posteriormente. Así es. Y también para terminar, en la misma lógica que decía, es importante siempre reconocer, qué fácil estar afuera, ¿no? Desde las calles, pedir cierre en el Congreso y todo. Aquí tenemos la votación de la señora, nada menos excongresista Verónica Mendoza. Votó en contra de sacar a Alejandro Llovera, denunciado por diversos actos de corrupción. Cobra a sus trabajadores. ¿Quién la protegió? La señora Verónica Mendoza. ¿Quién más? El paladín de la lucha contra la corrupción, que cuestiona hoy a su bancada, el presidente de los gobernadores regionales, Mesías Antonio Guevara Amasifuen. Aquí está la votación que dijo no. Entonces, por favor, terminemos con esa doble moral y triple rasero y discurso para la calle. Qué bonito desde afuera, pero cuando han tenido que asumir su responsabilidad acá, eran los grandes blindadores. Aquí está la votación, señores. Entonces, a mí la señora Verónica, cuando sale a hacer sus marchitas, por favor que recuerde primero, que recuerde su accionar en el Parlamento, para que luego tenga que decir quizás alguna consecuencia. Entonces, señora Presidenta, yo ya he dado lectura a mi propuesta, menciono que debería no ser en el artículo 34 porque considero que no es pertinente y sí me preocupa que más adelante estas personas, por aferrarse seguramente a este cargo podría invocar el artículo 2, ¿no?, sobre la presunción de inocencia, y en el artículo 2, inciso 24, literal E. Entonces, para evitar cualquier leguleyadas más adelante o puedan evitar acción de amparo express, entonces creo mejor hay que ir corrigiendo. Aquí también está el voto del congresista Lescano. Entonces, grandes luchadores de la corrupción, aquí están sus votaciones. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Karina Beteta. Congresista Marco Arana. Congresista Mario Mantilla. Ya, gracias, Presidenta. Presidenta, estos temas constitucionales, pues, definitivamente son temas muy complicados. Pero yo quiero pensar una cosa, Presidenta, que se debe tener en cuenta para el debate respecto a reformas. Yo escuché en varias intervenciones decir de que los derechos constitucionales son derechos relativos. No son relativos, Presidenta. Primero tenemos que diferenciar las categorías de los derechos constitucionales. En el primer orden ya sabemos que existen los derechos fundamentales, luego están los derechos sociales y económicos, los derechos políticos, entre otros. Entonces, cuando uno quiera modificar una constitución que afecte derechos políticos o derechos civiles, pero que contravengan un derecho fundamental, Presidenta, no podemos modificar siempre y cuando transgreda un derecho fundamental, porque los derechos fundamentales son derechos absolutos, garantizados por tratados supranacionales, Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, y que en los últimos años inclusive estamos viendo esta famosa teoría del control de la convencionalidad. O sea, si una norma peruana o una constitución peruana de cualquier país latino contraviene una norma supranacional como la Convención Americana o la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, entonces tenemos que aplicar la norma supranacional, ¿ya? Es más, de acuerdo a esta teoría de convencionalidad, Presidenta, los jueces, todos los magistrados del Perú, como ya ocurrió en el caso de los trabajadores del Congreso de la República, acá tengo un ejemplo que he bajado de internet, tienen el deber, tienen la obligación de aplicar esta teoría de convencionalidad, porque si una norma nacional o la Constitución o un artículo de la Constitución contraviene una norma supranacional, tienen que aplicar la norma supranacional. ¿Por qué hago este comentario, Presidenta? Porque aquí tengo en mi mano, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Y en el artículo 5 dice lo siguiente: ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto. Inciso segundo, no podrá admitirse restricción, mire, escuche el presidenta, no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en el Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres. Es decir, normas supranacionales nos limitan a restringir derechos fundamentales. En el artículo 25 de esta Convención de Derechos Civiles y Políticos dice igualmente: todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas. Entonces, yo me pregunto, si nosotros acá establecemos restricciones a través de una ley o a través de la propia Constitución que va en contra de normas supranacionales, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Con esta famosa teoría de la convencionalidad. Tendríamos que respetar en todo caso esta norma internacional, ¿no? Y esto que estoy comentando, Presidenta, está íntimamente relacionado con el famoso principio de presunción de inocencia, que ya todos lo conocemos. Y la presunción de inocencia es un derecho fundamental. O sea, no es un derecho relativo que se lo puede relativizar fácilmente. Para los efectos de una prisión preventiva, por ejemplo, que acá en el Perú se viola de cualquier manera, para efectos de una prisión preventiva, los jueces inclusive tienen que dictar una prisión preventiva siempre y cuando existan suficientes y graves elementos de convicción. Pero no, acá con elementos suficientes o por un indicio dictan una prisión preventiva. Entonces no tenemos una justicia que garantice los derechos fundamentales. Ahora, en la propuesta solamente se plantea que tengan sentencia con primera instancia para no poder postular un cargo público. ¿Y qué nos decimos de aquellos que están sufriendo prisión preventiva? En la que se supone que los jueces han tenido suficientes y graves elementos de convicción, quebrando el principio de presunción de inocencia para que una persona esté detenida. Ese caso, por ejemplo, no se está ventilando. ¿Qué pasaría con los casos de aquellos funcionarios que han sido inhabilitados por el Parlamento? Tampoco se está contemplando. Entonces, Presidenta, yo creo que aquí, para buscar puntos intermedios, porque también creo que debemos efectuar una regulación respecto al tema político, para buscar temas intermedios, Presidenta, me parece que sea un impedimento para candidatear teniendo sentencia de primera instancia, me parece que es muy exagerado. Hubo un proyecto en el año 2015 para que sea cuando existe una sentencia de segunda instancia. Puede ser, Presidenta. Yo les voy a poner un caso que ocurrió en las últimas elecciones en Tacna. Se dictó una prisión preventiva contra diversos funcionarios, contra el gobernador regional, contra varios candidatos, se dejó de carrera un candidato y finalmente salió en libertad y está libre. Entonces, queremos llegar a estos extremos, Presidenta, de repente de bloquear o neutralizar a una persona que de repente por capricho, por una cuestión política, donde tenemos un poder judicial infiltrado o manipulado, no quiero decir de quiénes, para bloquear la posibilidad de un candidato. Entonces, creo que, Presidenta, no podemos, permitir de que con una sentencia de primera instancia. Yo particularmente propondría que por lo menos, como buscando puntos intermedios, que haya una sentencia de segunda instancia, como que también se contempla para el efecto de suspender a un gobernador regional o a un alcalde o a un consejero regional cuando tiene en segunda instancia una sentencia condenatoria para el ejercicio del cargo. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, Presidenta. Dando la bienvenida al ministro de Justicia y revisando la exposición de motivos, así como el análisis costo-beneficio de la norma presentada por el Ejecutivo, la preocupación fundamental es modificar la ley 26.859, que es la ley orgánica de municipalidades, la ley 28.094, que es la ley de organizaciones políticas, y la ley 27.683, la ley de elecciones regionales, y la ley 26.684, que es la ley de elecciones municipales. Y también señala
En el caso de aprobarse la propuesta de esta comisión de modificar el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para ser candidatos. Vuelvo a insistir, y creo que sí es fundamental, señora presidenta, señalar cuál es la preocupación. Y yo creo que la preocupación, tal como lo está señalando el Ejecutivo, es la de probidad para la administración pública. Ese es el objeto de la norma, pero habría que precisarlo bien, precisamente para poder garantizar que al momento de insertarlo en reforma constitucional se pueda hacer la excepción específica, no vulnerando el principio de presunción de inocencia, que es un tema de derecho constitucional y que así afectaría todo lo que significa el sistema de justicia, porque ahora con una sentencia en primera instancia ya no te daría la opción de poder revertirla o rebatirla en administración judicial. Por eso creo que es importante precisar y evitar después también los juicios que puedan venir por el tema de la vulneración de la presunción de inocencia. Lo que sí podemos hacer nosotros es fundamentalmente precisar este tema. Y la segunda preocupación también que surge de esta iniciativa es no estaría en el marco del artículo 34, señora presidenta, porque el artículo 34 se refiere exclusivamente al tema de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y los impedimentos vinculados. Entonces, nosotros teníamos que evaluar si va o en el artículo 2, como he escuchado, la sustentación, o en el artículo 31 respecto a impedimentos. Creo que estas preocupaciones son fundamentales y fundamental precisar la necesidad de contar con personas probas en la administración pública. Y esta probidad implica no solamente, y aquí sí yo quisiera hacer una precisión, el legislativo, ya sea a través de consejeros o consejeros o también regidores, son poder legislativo, no manejan recursos públicos, no administran recursos públicos. Y generalmente al Congreso se le atribuye la gran corrupción. Pero, señora presidenta, nosotros no administramos recursos públicos, no destinamos recursos públicos, salvo en la discusión del presupuesto, cuando ese presupuesto, pero no olvidemos que viene de manos del Ejecutivo. Entonces yo creo que también es oportuno señalar y ayudar a centrar el debate y la preocupación, dónde está la gran corrupción, para poder ahí en ese punto luchar realmente contra la corrupción. Y dos puntos claves que han sido para Odebrecht han sido el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transportes. Ahí tenemos que apuntar, señora presidenta, la puntería para sacar a la gente que todavía queda y todavía sigue manejando recursos del Estado y legislación, porque cuando nos envían mucha legislación viene precisamente de gente que ha estado vinculada a este tema. Por eso creo fundamental, señora presidenta, señalar la necesidad que tenemos de garantizar probidad. Y esta probidad efectivamente se puede lograr mirando los antecedentes de las personas que vienen a ocupar un cargo público y que no vengan, señora presidenta, para utilizarla para cubrirse de procesos judiciales. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días todavía. Saludar al ministro Ceballos. Bueno, primero señalo primero que obviamente yo he votado en contra de la cuestión de confianza, sin embargo hay un acuerdo del Pleno del Congreso y estamos aquí para debatir, tratar de avanzar y de conversar y ver si podemos llegar a algunos acuerdos. Yo tengo un análisis político obviamente diferente de mis colegas que votaron a favor sobre la cuestión de confianza, sobre la situación de
excepcionalidad de la necesidad de algunas reformas, pero creo que es importante. Punto 2, creo señalar, Presidenta, que está el ministro y creo que además habló el entusiasmo, porque todo el mundo ya está hablando de textos sustitutorios o de propuestas y eso es bueno, pero creo que hay que aprovechar la presencia del ministro para empezar con algunas preguntas al ministro. Y la primera pregunta es si es que, en base a lo que ha escuchado, Presidenta, el Ejecutivo a través del Ministro de Justicia, menos mal que no estamos debatiendo el régimen económico y eso con todo aprecio, el Ministro de Justicia insiste el Gobierno en que esto debería ser una reforma constitucional como primera pregunta, pues uno de los puntos del cual yo observé en el debate del Pleno, o por algunas consideraciones que he escuchado podría ir dentro de una modificación legal, es decir, de una norma de menor rango. Es verdad que al estar de alguna manera discutiendo derechos fundamentales, es el principal argumento por el cual debería ir en la Constitución. El otro tema es si considera que deberíamos aplicar a otro artículo, creo que eso es bastante más claro, ¿no? Es decir, el artículo 31, por acá he escuchado que van a hablar seguro de otro artículo en relación a organizaciones políticas, que también resulta interesante, pero creo que la sola presentación de plantearlo dentro de un artículo no adecuado y con todo respeto, a través suyo, Presidenta, al Ejecutivo, no al Ministro, sino al Ejecutivo, me preocupa la celeridad con que se ha hecho el proyecto de ley, ¿no? Porque creo que no encaja. Todos han coincidido en que es claramente que encaja no en el artículo 34, sino en el 31, a excepción, repito, que también hay otra propuesta interesante que escucho y lo dirá su autora. Dicho esto, Presidenta, también quisiera preguntarle al ministro Ceballos, a través suyo, Presidenta, porque, y ese fue mi voto en contra, obviamente, de la cuestión de confianza. Creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que las herramientas y los mecanismos de luchar contra todo tipo de corrupción, no tengo por qué negar el objetivo, pero cuando vemos la practicidad del proyecto, y ahí creo que la congresista Beteta, y alguien señaló aquí, la congresista Glave señalaba que de los candidatos al 2018 hay 2.211 más o menos que han estado con alguna sentencia. Es decir, vamos ya a la practicidad de la propuesta, ¿no es cierto? Es decir, no pueden postular a ningún cargo público, obviamente, de elección popular, aquellos que tengan una condena en primera instancia. Pero estamos hablando del 1.94%. Es decir, queremos luchar contra la corrupción, ¿no? Pero si esto afecta al 1.94%, nos está diciendo tal vez que no estamos viendo otra reforma, sea de rango legal o de rango constitucional, que sea de mayor utilidad para el objetivo que ha planteado el Gobierno en la cuestión de confianza, que es luchar contra la corrupción dentro de los cargos públicos. Porque si hablamos del 1.94%, yo creo y me parece, además de una autocrítica de las organizaciones políticas que tenemos que hacerlo, es que en un proceso electoral creo que nadie postularía a alguien con una sentencia. O sea, más allá de que vaya en la norma, en la Constitución, ya solamente una persona que tenga una sentencia, es evidente que a un partido político no le va a parecer interesante, y no fue el caso, entiendo, del que comentaron hace un rato, de un congresista, no creo que no estaba todavía con sentencia, pero es evidente que con la transparencia y con la comunicación que hay hoy día, presentar a un candidato con una sentencia sería un suicidio de un partido político, ¿no es cierto? Eso es lo que entienden algunos. Pero si solamente es el 1.94%, repito, ¿cómo se ha analizado esta propuesta? O sea, no hay otro que ataque mejor el problema de la corrupción de los de cargo público, porque, a ver, a diferencia que es el 1.94% de los candidatos, que es a donde apunta la propuesta, ya las autoridades elegidas sí tienen un número mayor de corrupción. Y la mayoría de autoridades elegidas no vienen con ningún antecedente judicial. ¿No es cierto? Entonces, y eso es lo que pasa, Presidenta, a través del ministro de Justicia, además lo sabe, pues colega nuestro, es como cuando se trata de poner requisitos para postular a un cargo público, pongamos el ejemplo del Congreso, ¿no? Donde tiene que tener este título y que haga un estudio. Cuando yo presidí la Comisión de Ética en el 2006, y la mayoría de los casos que hemos visto en este Congreso no son de los congresistas reelectos ni los que hacemos carrera política, sino son de los Nobels
y que tienen estudios, son titulados, han sido jueces, hay varios casos que hemos visto en el Parlamento donde hasta doble título, pero igual son los que cometen una infracción, sea el código o sea legal. Entonces, pregunto solamente, porque estamos en un primer día aprovechando la presencia del ministro, ¿es este el mejor mecanismo para lo que realmente queremos, que es que la mayoría de personas que asuman un cargo público combatir la corrupción? Bueno, la estadística nos dice que es 1.94 y la otra estadística nos dice que la gran mayoría de corruptos que hay nunca han tenido un antecedente, sino más bien llegan al cargo y ahí pasa la situación. Ese es el número mucho más grande y en la propuesta por lo menos no tenemos esa situación. Una tercera inquietud, Presidenta, en relación a la propuesta del gobierno, y en el ánimo de poder llegar a algún consenso, indistintamente, repito, de mi posición en el voto de confianza y en mi posición del voto final, que será seguro en el Pleno, en la Comisión, nos han traído este estudio, digamos, de cómo en diferentes países hay mayor o menor restricción. Porque es verdad, pues los derechos de la presunción de inocencia tampoco es absoluto, ¿no es cierto? Hay mecanismos que las sociedades se defienden. Y la democracia tiene que defenderse, que es la palabra que usaba el propio ministro de Justicia. Y es verdad, la democracia se defendió en los 90, a pesar de que la Corte nos obligó a voltear algunas cosas e indemnizar, ¿no? Pero claro, el Estado y la democracia tenía que defenderse, con algunas excepciones, cuando estábamos atacados por, obviamente, un grupo de terrorismo. Pero cuando uno mira los casos, y lo ha planteado aquí el ministro, en el caso de España, donde hablamos ya de una digamos, sentencia firme, ¿no? Y ya estamos hablando de una instancia mucho mayor que primera instancia, a otros casos como el de Alemania, que incluso habla hasta de falta, prácticamente me imagino a alguien que hasta que conduce en ebriedad, porque habla acá está muy pequeño el texto, pero entiendo que decía algo así como una falta de conducta, ¿no es cierto? Pero claro, la institucionalidad que hay en Alemania, con todo respeto a nosotros mismos, no sé si es la misma que nosotros podemos comparar aquí. Los mismos casos de los hermanitos, que tanto se debate y se cuestiona, es decir, ¿qué tantas restricciones vamos a plantear en una realidad? O sea, ¿cuál vamos a poner como país referente frente a realidades institucionales? No hablo realidades socioeconómicas, no, institucionales distintas. El ministro nos decía hace un rato, aquí más o menos una sentencia en primera instancia dura más o menos casi 5 años. Después también le pediría que me explique por qué lo plantea, porque no sé si hay algún tema, porque si 3 o 4, o sea, lo plantea, me imagino, para mandar un mensaje a alguien, si alguien lo denuncia, todavía tienen 4 años, pero, no, o sea, no sé si dura 5 o 4, no sé si es relevante en el caso, pero entiendo que lo ha hecho como para calmar a alguien, no sé, pero la sentencia dura 5 años, para sacar una primera, instancia. Depende, ¿no? En Trujillo duran 24 horas las acciones de amparo, entonces, va a depender de cuál es digamos, los promedios que uno quiera sacar de las figuras jurídicas que uno quiera usar. Así que lo que yo en esta tercera pregunta quiero centrar es ¿cuál es la realidad más cercana frente a la debilidad institucional de nuestro sistema de justicia? Yo no quiero pensar mañana, y lo he visto, no hablo de casos políticos, voy a hablar de casos mediáticos, incluso de temas que defendemos, por ejemplo, cuando hay el caso de una persona que por delito culposo atropella a alguien, o otra persona que de manera cobarde agrede a una mujer, pero que, digamos, la opinión presiona para que el juez diga que este es tal delito y no el otro, y entonces no sé si ustedes recordarán el caso que tuvieron que volver a revisar. O sea, ¿qué tan sólido es nuestra institucionalidad? No estoy diciendo que no busquemos herramientas para evitar que corruptos lleguen a la política, ojo, ese es el principio básico y coincidimos, pero ¿qué tan sólida es nuestra institucionalidad frente a casos que cuando se mediatizan, voy a poner, yo me acuerdo mucho el caso, incluso todos condenables, el caso de un muchacho que era hijo de un ministro, y como dijo el ministro, se mediatizó terriblemente peor, más allá de que era obviamente condenable el tema, pero ya el juez, y usted lo sabe, ministro, esta vez la presidenta, un juez, bueno, el fiscal tiene otro rol, ¿no? Pero el juez, que tiene que ser el árbitro,
a veces termina pues, así como a los políticos sacarle a algunos los pantallazos o la presión mediática, que es natural en cualquier parte del mundo, termina llevándolo a una decisión, ¿no? Entonces, una tercera pregunta. Una cuarta pregunta, presidente, es que, bueno, no solamente en el Perú, en varios países se ha visto también una especie de criminalización de la política. Y parto nuevamente del mismo concepto de que queremos evitar que corruptos lleguen a la política. Que además las estadísticas están clarísimas, que estamos hablando de, sobre todo, gobiernos locales, gobiernos regionales, poder ejecutivo, bueno, ahí no hay tanto cargo de elección popular, hay más el tema funcionario, ¿no? Pero en general, el foco de atención a veces está en este recinto, los reflectores, pero aquí el tema no es el problema de la gran corrupción, está en otros sectores. Entonces, al haberse judicializado de tal manera, preocupa mucho la independencia muy fuerte que debe haber a nivel de estos organismos jurisdiccionales. Por eso, cuando se habla de no puede asumir cargo, habría que tener claramente, sea en la Constitución o en la ley, que es parte de mi primera pregunta, que debería decirse al momento, por ejemplo, de la inscripción. ¿No es cierto? O sea, porque mañana, al momento de que una persona decide postular, no hablo de los que estamos acá, hablo de gente nueva, que decida postular, y entonces decide postular con un tema menor que se considera obviamente inocente, pero una vez que está inscrito, por alguna razón mueven, porque, a ver, acá no nos vamos a leer las manos entre gitanos, menos yo, ¿no? Obviamente, pero no nos vamos a leer las manos entre gitanos, y hay casos, felizmente, de jueces honorables en todo el país, pero también hay pues esos casos donde mueven procesos, los aceleran, y por ahí terminan impidiendo una iniciativa de un ciudadano que quiere entrar a política, que tiene un proceso que se considera inocente y que tiene que demostrarse su culpabilidad, y entonces una vez inscrito más bien acelera y sale la sentencia en primera instancia. Es decir, hay que ponerle un límite a esa restricción. ¿De cuándo? Porque lo otro es ya disparar a que cualquiera que postule empezar a presionar o acelerar los procesos en materia de la prohibición. Sí, en esa circunstancia, y ya como última idea, Presidenta, para el ministro, en el supuesto que la pregunta inicial sea que el gobierno considera de todas maneras que esto debería ir por un rango constitucional, yo estoy aludiendo al diálogo, Presidenta, porque yo creo que esta es la idea. Más allá, porque obviamente yo no creo ni en plazos ni en formas. O sea, se ha votado una cuestión de confianza y ahí no va a entrar la discusión, por eso ya pasó, pero desde mi punto de vista no creo, por eso trato de ir al diálogo y por eso la pregunta es si considera que eso podía bajar a rango de ley y tal vez me puede convencer que sí que debería estar en rango constitucional. Pero en esa primera pregunta, supongamos que sea rango constitucional, la respuesta final, termino con esta quinta pregunta, es, claro, pero si es así, todas las otras demás propuestas que he escuchado, desde hoja de vía, eso sí no puede ir en rango constitucional. O sea, tenemos que entender que ahí va claro el concepto constitucional solamente de la prohibición específica. Ok, esas son mis primeras inquietudes, Presidenta, para poder escuchar al ministro, que además que saludo que esté, ojalá que vengan en todas las sesiones, y para ir avanzando con el debate, y repito, no vamos a debatir régimen económico, felizmente, Presidenta, con el ministro Ceballos. Me pide una interrupción en la congresista Alcorta para ya terminar. Gracias, presidente. Sí, realmente